Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a TriSP Gaming. Yo soy NaimerSP y hoy vengo a que hablemos de un tema que está surgiendo últimamente en el mundo de los videojuegos, que es que con el incremento de costes en el desarrollo de los videojuegos, pues las desarrolladoras están empezando como buscando sus propuestas para recaudar más dinero. Muchos sabéis que estas propuestas por parte de las empresas de videojuegos han llegado nos han llegado en forma de DLCs, en forma de micropagos, en forma de fraccionarnos el juego, cortar lo que antes era un juego entero, cortarlo en varias partes para que lo compremos, en modo de expansiones. Sabemos que esto es un problema real, que es que el coste de desarrollo de videojuegos ha crecido de una manera brutal. Cada vez son desarrollos más largos, con más presupuesto, y entonces eso hace que, como nosotros, como consumidores, como nuestro precio, el precio al que compramos esos videojuegos no ha subido, pues eso se traduce en menos ingresos para esos estudios, o una forma que es más difícil para ellos, o necesitan una cuota mayor de ventas para llegar a que sea rentable ese producto. De esta manera, pues fueron creciendo y fueron creando en la generación de Xbox 360 y la PlayStation 3, pues se generaron los DLCs, que en un principio pues nos llegaban en forma de que si nos contaban una historia extra o un personaje extra de un juego y demás. Llegando al punto alarmante en el que juegos como Gears of War 3 pues traían dentro del propio disco DLCs con el que nosotros, al comprar el DLC por internet, pues simplemente el juego se nos bajaba un pequeño parche de 300k que simplemente desbloqueaba esa parte del disco. También pasaba con juegos, creo que fue con un Street Fighter. Más tarde, esa idea evolucionó adoptando el sistema de los juegos gratuitos, como League of Legends, Dota o muchos otros, mayormente juegos de ordenador. A los juegos de consola, los videojuegos, los AAA, conocidos como AAA, adoptaron ese sistema y metieron los micropagos a través de cajas loot, o skins de los personajes, o formas de acceder a personajes o habilidades de manera anticipada pagando. Esto pegó un reventón sobre más o menos cuando salió el Battlefront 2, porque parecía que era una forma increíble de cobrarnos por ganar, los famosos pay to win. De esta manera, con Battlefront 2 se creó una especie, fue un chivo expiatorio que todo el mundo usó, todas las empresas y todos los usuarios usaron para criticar sin parar cuando muchos otros juegos anteriormente habían usado el mismo modo. Simplemente, pues como Star Wars es una saga muy famosa y que tiene una base de fans muy crítica, pues se lanzaron todos a por ello, y pues muchos estudios se sumaron a la esta para parecer guays y criticar diciendo nosotros no seremos como EA, tanto que actualmente el decir mi juego no tendrá micropagos es algo como una publicidad buena. Personalmente no estoy en contra ni de los DLCs, ni de los micropagos, ni de nada que aporte algo más a un juego. Estoy en contra de que los DLCs estén incluidos en el disco, porque yo entiendo que los DLCs o expansiones, según se quiera mirar, porque por ejemplo en The Witcher 3 son DLCs, aunque se las venden como expansiones, porque son DLCs muy extensos. Y bueno, vale, si quieres llamar expansiones, voy a llamar expansiones. Simplemente son DLCs. Mayor o menor medida a lo que abarca. El problema de esto es que yo estoy en contra de que un DLC te venga directamente en el disco, porque supuestamente lo que es un DLC es que los desarrolladores, una vez han terminado el videojuego, pues siguen desarrollando con los mismos assets o el mismo motor gráfico, con lo cual no tienen que hacer nueva inversión en motor gráfico y demás. Con lo mismo, pues desarrollan nuevo contenido para que sea más rentable ese videojuego, y también para aportar o alargar la vida de este videojuego sin la necesidad de crear una nueva IP o una nueva entrega, que eso con el costo que eso es dinero, el coste que eso conlleva. Y yo estoy en favor de los DLCs, siempre y cuando aporten algo. Un DLC de historia me encanta, o sea que por ejemplo sacasen como pasó sin Gears of War 3, el DLC de Force of Nature, la fuerza de la naturaleza, creo que era, nos contaba un poco un combate contra Ram, si no me equivoco, hace mucho que lo jugué. Pues yo estoy a favor de ello. Me parece estupendo que quieran alargar como un spin-off de lo que es la historia de Gears of War, pero lo que era indignante es que estuviera dentro del propio disco, con lo cual significa que te lo estaban vendiendo con el juego cuando tú lo compras. Simplemente lo que te vendían era desbloquear ese contenido, y eso es indignante porque es una tomadura de pelo. Sin mayor, es una tomadura de pelo.
pues yo creo que expansiones como Hearthstone o... ¿cómo era la de...? Las dos expansiones de Witcher yo las acepto completamente, me parecen estupendas. Otra forma de verlo es como hizo Halo 5, que es una base de parches gratuitos totalmente a lo largo de 1 o 2 años. Halo 5 recibió parches gratuitos que no eran de historia, pero sí ampliaban la experiencia en el multijugador hasta hacerlo casi infinito. Simplemente pues iban añadiendo cada vez más cosas. Eso es otra manera de hacerlo. Después, yo tampoco estoy en contra de los micropagos, porque los micropagos son un sistema de mantener un videojuego, sobre todo videojuegos online. Porque, a diferencia de que los videojuegos de campaña, los videojuegos online, vamos a explicar cómo lo explico. Los videojuegos de campaña, a la hora de tener que... Cuando te cobran por el juego que tú compras, tú lo que estás financiando, pagando es la campaña en sí, que es un desarrollo estanco y se acaba. De esta manera, el desarrollador no tiene que hacer ninguna inversión más de una vez haya desarrollado el juego o lo haya distribuido. De eso cambia con los juegos multijugador. Porque los juegos multijugador, normalmente, no todos, pero suelen tener unos servidores donde los usuarios juegan a su juego, ya sea en FIFA, sea en Halo, Gears, en el multijugador de Killzone, supongo que tendrá multijugador. En todos los multijugadores, Overwatch, todos tienen unos servicios, un servidor, que es lo que es los micropagos, supuestamente sustentan ese servidor que tienen que mantener en el tiempo, porque tú pagar 60 euros cuando compras el juego tal vez no le da suficiente dinero a la empresa como para mantener los servidores durante 3 años, por ejemplo. De esta manera, los micropagos vienen a suplir, a inyectar dinero para hacer eso, mejorar el servicio online, mantener los servidores y demás. Yo estoy a favor de esto, siempre y cuando sean micropagos estéticos, siempre estéticos, teniendo en cuenta que a lo mejor tú compras, por ejemplo en Fortnite o en Overwatch, tú puedes pagar dinero por unas cajas que te dan acceso a looks distintos de tu personaje. En el Counter-Strike son skins para el arma, skins de personajes completamente distintos para el LoL y demás. Y yo estoy a favor de ello. Lo que estoy en contra, lo que hay que estar en contra, creo yo, es de los pay to win. O sea, tú por pagar no deberías tener ningún tipo de ventaja a la hora de competir con otros usuarios. Una vez solventaron eso, yo creo que consiguieron un balance perfecto entre lo que son los micropagos y los DLCs. Yo creo que se está llegando a un punto donde la gente entiende qué es lo que es cada cosa y por qué sirve cada cosa, y las empresas están entendiendo que los micropagos tienen que ser siempre con fines estéticos y demás, y ya se está notando que parece que las empresas, los equipos de desarrollo lo están entendiendo. Y ahora surgió este nuevo problema con los juegos single player, porque parece ser que hay distintos estudios, distintas compañías que han dado a entender que plataformas online como son YouTube, Twitch, Mixer, Facebook también, plataformas en las que los usuarios poco a poco han ido, a lo largo de los años, en los últimos 10-15 años, han ido subiendo contenido online, contenido de videojuegos, quiero decir. Dicen que ha tenido un reflejo muy perjudicial para el desarrollo, para las ventas de videojuegos single player. Esto tiene razón, tiene sentido y no, porque a la hora de cuando una persona sube como yo, pero más, ponle como que tiene más repercusión, gente que sube videojuegos o sube historias enteras de videojuegos single player, hay que tener en cuenta que la gracia de videojuegos single player, que se basan en su narrativa, se basan en su historia, la gracia es conocer esa historia, o sea, descubrir esa historia, no conocerla, sino descubrirla. Una vez la historia de ese videojuego ha sido descubierta, el videojuego pierde como su encanto, y entonces hay gente que cuando ha visto ese videojuego jugado en canales de YouTube, Twitch, o por streamers, o por lo que sea, cuando ya conoce esa historia, como que se desencanta y decide no jugarlo. Y es totalmente normal. Pero esto es una arma de doble filo, porque los canales de YouTube no solo muestran tu juego y hacen que otra gente no se lo compre, también te hacen publicidad, porque tu juego, esos canales de YouTube, esos streamers, sirven como ventana a cantidad de personas que a lo mejor no tienen acceso o porque hay páginas que no han hecho, que no lo han cubierto, o porque no hay reportajes sobre tu videojuego.
son como una ventana para que el público, el gran público, te conozca. De esa manera también tus compradores potenciales aumentan una burrada, pero aún así, esto se nota más, esto es más perjudicial, supongo, que para los videojuegos más famosos, juegos que ya de por sí van a tener una publicidad que todo el mundo va a conocer, y hay gente que, porque esto va a pasar, esto pasa seguramente, gente que prefiere o decide, aunque le interesa un juego, decide verlo por internet y no se lo compra. Si no tuviese acceso a ese vídeo, tal vez se lo compraría, y es cierto. Pero es algo como, ¿dónde está el balance? Tus compradores potenciales aumentan increíblemente, pero dices que también te lo compran menos. Ellos dicen que el balance sigue siendo negativo. Es dudoso, pero también me lo puedo creer porque cada vez la gente, pues, joder, la gente tiene más criterio a la hora de gastar su dinero, y si puede ver un juego por internet, un juego que es basado en la campaña, por ejemplo, un Quantum Break, que es solo campaña, tal vez decide verlo por internet y decide comprarse el Overwatch porque es un juego online que le va a dar unas partidas online que no le da, que es que no hay una historia de contar, simplemente es todo juego, todo jugabilidad. En cierto modo, pues lo entiendo, porque la gente puede ser selectiva y a la hora de decidir, pues puede tener algún tipo de repercusión. Esto se puede traducir en problemas, que puede traducirse en ciertas restricciones a la hora de mostrar el contenido, ya sea por YouTube, como ya se ha visto, de mano de Nintendo sobre todo. Creo que Nintendo es una de las más restrictivas en este caso, que ha pues dando strikes, parado o censurado vídeos que mostraban sus juegos. Personalmente no, porque no he subido ningún vídeo de Nintendo, pero creo que lo que tengo entendido que mucha gente se ha quejado de lo que es Nintendo con sus videojuegos, lo protectora que es. Este es el problema porque creo que la industria del videojuego no se ha adaptado a los nuevos tiempos, teniendo en cuenta que el subir vídeos a YouTube y Twitch es algo relativamente nuevo, que tiene 8 o 10 años y aún no han sabido evolucionar para adaptarse a ese nuevo sistema de propaganda o de la gente que tiene para jugar, porque ya la gente se ha convertido en que ya la gente no solo juega, la gente ve jugar. Se ha esparcido por todo el mundo lo que antes se hacía de estar sentado, de estar yéndote a la recreativa y ver a las personas jugar a juegos, que había gente que se tiraba el día entero en las recreativas, niños, que se daban días enteros en las recreativas y no jugaba nada. Veía a otra gente jugar. Eso es esparcido a nivel mundial y esos son los streamers, los youtubers y demás. Gente que juega y otros, millones de personas, les ven jugar. De esta manera los videojuegos no saben adaptarse y para buscar una solución tienen que aprender de su hermano mayor y más experimentado, que es la televisión. La televisión es un sistema gratuito, siempre y cuando de otros canales de pago, y eso es otra parte, un sistema gratuito donde la gente tiene acceso a programas, vídeos y demás, y distintas pues series y otras cosas. Esto puede desembocar en dos cosas, en la solución para los videojuegos. Es en que empresas como YouTube, Mixer, o sea, Microsoft, Google para YouTube, Microsoft para Mixer, Amazon para Twitch, comprasen de algún tipo la exclusividad en la retransmisión de videojuegos. De esta manera, las empresas de videojuegos se asegurarían recibir un pago por esa gente que está retransmitiendo su producto. De esta manera, pues conseguirían tener dinero aunque la gente no comprase su producto. La gente de a pie, me refiero. Esto es irreal e imposible, porque es como intentar ponerle puertas al campo, intentar controlar Internet, y eso es algo que no se puede hacer, porque Internet tiene que ser libre. Internet tiene que ser libre hasta cierto punto, porque de ahí donde es Internet, el poder compartir contenido de cualquier manera, entre unos y otros, es eso lo que es Internet. Con lo cual, lo que yo creo es que tienen que aprender del otro modelo de lo que son las televisiones. A ver, yo creo que tienen que evolucionar a lo que es el dinero por publicidad. ¿Y qué es esto? Todos, cuando estamos viendo un stream, cuando estamos viendo un canal de YouTube famoso, relativamente grande, que tiene activados los ads, los anuncios, sabemos que de ese dinero es el de donde se lucra pues YouTube, Twitch y el propio streamer, el propio trabajador. De esta manera, ellos sacan dinero de esos anuncios. Pero yo pregunto, ¿por qué
no sacan dinero de esos anuncios los desarrolladores del videojuego? Cuando todo esto empezó, en las plataformas no había ningún tipo de biblioteca que les hiciera saber qué juego estaba jugando en ese momento. Ahora, tanto en Twitch como en Mixer como en YouTube, pues se puede elegir, o en caso de Xbox te lo selecciona automáticamente porque lo detecta. Cuando estás jugando a un videojuego, te lo detecta y ya pone en el videojuego jugando Nier, por ejemplo, Nier Automata. ¿Por qué estás jugando ese videojuego en concreto? Con lo cual significa que, de alguna manera, cuando tú te pones a streamear o a retransmitir o subes un vídeo de un juego, se indexa una base de datos ligada a ese videojuego. Que en ese videojuego, pues dentro de las compañías pueden tener la empresa que lo desarrolla, el publisher y demás. Y yo digo, ¿por qué no hacer un trato? Los desarrolladores o los que publican los videojuegos, ¿por qué no hacen un trato con ese canal, esa plataforma online, y una parte de esa publicidad va para ellos? Sería la manera de forma que a los espectadores, a los consumidores no nos afectase en nada, porque nosotros seguimos pagando ¿cómo decirlo? Nuestro pago a esa gente es ver el anuncio. Nosotros vemos un anuncio y el parte del dinero que se consigue con ese anuncio, porque lo pagan los que quieren anunciarse, es parte de ese dinero para las desarrolladoras. Y es entonces, en cualquier momento, cuando vea a alguien un vídeo de God of War, parte de ese dinero irá a Santa Mónica, o a Sony, o lo quien sea, en la que reciba el dinero. De esta forma, nos aseguraremos a perpetuar lo que son los videojuegos, ya sea de cualquier manera que nosotros consumamos los videojuegos. Porque que una persona vea un vídeo por internet no significa que no sea un consumidor de videojuegos. Lo está consumiendo de una manera distinta a lo que era antes. Antes lo comprábamos, los jugábamos. Ahora lo que hacemos es, lo vemos. Vemos videojuegos. ¿Por qué el desarrollador no va a recibir dinero de ese vídeo, de esa visualización? Es injusto y creo que es algo de lo que tienen que evolucionar las plataformas online para conseguir una mejor cohesión y que desarrolladores no ataquen a los que le están haciendo publicidad. Porque no tiene por qué haber una guerra entre personas que ven vídeos, o las personas que lo juegan, o las personas que lo reproducen en canales de YouTube, o Mixer, o Twitch, y los desarrolladores, porque no son enemigos, todos son tus consumidores, de alguna manera u otra, todos están consumiendo tu producto. Es malo, porque al final, si de verdad esto tiene algún tipo de... que no sé los datos. Si esto tiene, debido a las plataformas online, esto tiene algún tipo de repercusión negativa en lo que son los desarrollos de videojuegos, las desarrolladoras pueden decidir en dejar de hacer videojuegos caros. Cuando los precios sean tan altos de desarrollo, los costes de desarrollo sean tan altos, que a una empresa haga cálculos si no le merezca la pena, entonces van a desaparecer. Y eso no puede ser. Excepto desarrollos minimalistas que tienen muy poco coste, pero grandes producciones como son God of War, como son Halo, como son Gears, Horizon Zero Dawn, que son costes que cuestan millones y millones y millones y millones de euros, dólares, porque se hace nuevamente en América, millones de dólares, no podemos permitir que esto ocurra. Tienen que evolucionar para recibir dinero de otra manera. Necesitan dinero que no sea por DLCs, que no nos hagan a nosotros pagar más, porque eso también repercute en nuestro bolsillo. Pero si lo hacen a través de la publicidad, no repercutirá en el consumidor final. Simplemente ayudará a que cuanto más vídeos se vean, ellos más dinero han conseguido. Y esto yo creo que es una solución interesante que deberían de abordar. Siempre esto no debe repercutir en ninguna manera el dinero que cobran los youtubers o los streamers, porque hay que tener en cuenta que los youtubers y los streamers son, en cierto modo, trabajadores. Trabajan para una plataforma que les da una cobertura, que les da un lugar donde subir su contenido, y ellos son trabajadores de esa empresa, porque YouTube, Twitch, Microsoft les paga por ese contenido que están subiendo, con lo cual son sus trabajadores. Con lo cual esto no tiene que tener ningún tipo de repercusión negativa en ellos, que ellos simplemente están buscándose la vida, suben su contenido, suben a la plataforma para tener unos ingresos mientras trabajan. Esto debe ser, por eso, lo que son los ingresos de la publicidad tienen que sacarse de lo que recibe esa compañía
y parte, a lo mejor le pone un 2%, un 5%, que a lo mejor estamos hablando de contratos que a lo mejor un 2% puede suponer miles de euros o millones de euros, tal vez, no tengo ni idea. Pero siempre será mejor que no hacer nada, porque al final va a hacer que los desarrolladores ataquen a las plataformas online, y si no se lleva bien esto puede significar en un tipo de censura por parte de las corporaciones, como ya hace Nintendo, de una manera más o menos agresiva, censurando su contenido en según qué canales o según qué plataformas, porque no les conviene que se vea, para que la gente lo compre. Yo creo que eso tiene que ser lo que tiene que llegar, tiene que ser algo que se necesita actualmente en el mundo de los videojuegos, antes de que sea demasiado tarde y que los costes crezcan aún más, porque los costes de desarrollo no dejan de crecer, eso es así, cada vez son más caros, cada vez son, porque los consumidores buscamos más detalle en los videojuegos, sobre todo en los videojuegos que se tratan de campaña, buscamos que tengan más detalle, que sean más cinematográficos, mejor calidad gráfica, y todo eso tiene un precio. Y ese precio tiene que sacarse de tal manera que no sea cobrándonos más, porque que no os engañen. El precio de los videojuegos no ha subido nada. De hecho, casi ha bajado desde hace 20 años. No ha subido nada. Y es ilógico que las desarrolladoras, que le pidamos a las desarrolladoras que asuman los riesgos de una producción, desarrolladoras o las productoras, asumen los riesgos de un desarrollo multimillonario que cada vez cuesta más dinero, nosotros pagando lo mismo y no haciendo nada al respecto. Me parece muy responsable responsabilizar únicamente de eso a los publishers, como que gente que no se atreve, gente que no lo intenta, gente que... Porque detrás de las empresas están los inversores y demás, y esos inversores no dejan de ser personas que quieren tener dinero, que quieren ganar dinero, en mayor o menor medida. No le podemos hacer responsables de que las desarrolladoras no quieran asumir riesgos cuando no se hace nada al respecto, porque la industria no evoluciona. Tiene que llegar. Pues nada, este era un vídeo que quería hablar con vosotros de un tema que creo que es algo importante, que tenemos que debatir y que tienen que la gente, las empresas tienen que sentarse y decir, oye, vamos a hacer esto porque esto es insostenible en el futuro. Esto es algo que no puede pasar, porque cada vez nos cuesta más y no estamos haciendo dinero y vosotros os estáis lucrando de mi trabajo en cierto modo. Y es algo injusto, que tienen que llegar a un consenso, que tienen que haber una manera de que todos terminemos ganando, tanto los que estamos viendo vídeos, como los que los suben, como los que quieren ganar, como los que los desarrollan los videojuegos, como los que quieren crear esas plataformas donde se suben vídeos o se retransmite. Y esta es una manera de haber un consenso entre todos y que todos están ganando con la evolución de la industria, que esto no deja de evolucionar. Esto es aunque tenga ya 30 o 40 años, es una industria joven que cada vez va a ir a más. Los videojuegos cada vez se hacen más globales y eso no lo puede negar nadie. Pues nada, muchas gracias por el vídeo, espero que os haya gustado y si es así, pues dejad un like y nada, mañana más y mejor.